Pues vamos a trabajar un poco con ruteo, vamos a ver cómo son ruteo y patrones URL. Vamos a ver un poco cómo trabajar, porque sí es útil trabajar con ruteo, ya sea que trabajen con web forms o que trabajen con MVC. Es un poco diferente, ya que cada ruteo trabaja con una clase diferente en MVC y en web forms. De hecho, la forma en como esperamos que trabaje en MVC es un poco más que automático, porque MVC ya lo incluye por default en el modelo de proyecto. Muy rápido, routing, como lo pueden ver ahí, permite usar una URL que no corresponde a un archivo específico. De hecho, es una regla. Si hay un archivo específico que corresponde a algo directamente en el sistema, el ruteo no lo toma en cuenta e ignora ese ruteo. ¿Por qué se usa ruteo? Bueno, simplemente porque es más fácil para los usuarios. Una de las razones: es más fácil para los usuarios ir a buscar diagonal productos que darle un SPX y darle toda la cadena de query string que necesite. Es más fácil para los buscadores como Google, como Yahoo, como Bing y todos ellos buscar en aplicaciones en base a sus rutas. Aquí hay unos ejemplos de algunas rutas. Pueden observar aquí que tenemos la primera, dice controlador, acción, ID. Observen cómo todas estas rutas que yo tengo aquí están encerradas en llaves. Funcionan un poco como funcionan los parámetros en una cadena de texto. Ya ven que los parámetros en una cadena de texto se ponen con un indicador numérico y posteriormente tienen formato. Aquí es algo parecido, solo que no le vamos a llamar con un indicador numérico, sino con un indicador de texto. De hecho, estos controladores, estas rutas, son parte de un diccionario que como llave tiene un string y como elemento tiene un objeto. Entonces, cada uno de ellos tiene una funcionalidad. ¿Esto qué significa? Que cuando yo utilice en mi ruta, una ruta estándar, http mi página diagonal sistema diagonal traer diagonal 3, lo que va a hacer es que va a ir al controlador sistema, va a ir al método traer con el parámetro 3 y va a hacer lo necesario dentro de ese parámetro. Lo mismo pasa abajo, solo que observe que aquí además de país tengo idioma. Y ven que hay un guión, en este sexto ejemplo hay un guión entre los dos elementos. Significa que para que esto funcione tendremos que poner el idioma, por ejemplo, ES, un guión, obligatoriamente un guión, y luego el país, por ejemplo, MX. Luego una diagonal y luego ya ponemos la acción que va a realizar ese elemento. Entonces, ese es un ejemplo de rutas. Aquí lo único que está sucediendo es que esto está funcionando un poco como una expresión regular. Entonces lo que hace es identifica que lo que escribo, lo cual tenga un guión separando dos strings, entonces se refiere a la ruta que me dijiste. Vamos a ponerlo aquí, http, y haremos esto, www.pagina.com, y luego le hablaríamos a español MX, y luego tendríamos, ¿qué más tiene? Acción, no sé, ver, por ejemplo. Ahorita vamos a olvidarnos un poco de MVC. No hay patrones de entrada, ni controladores, ni acciones. Solamente tenemos una correspondencia entre lo que significa esto y la página que realmente responde a esta llamada. Entonces, si tengo ese patrón, significa que yo puedo hacer una llamada como esta. Ahora, ese es el ruteo estándar. Entonces aquí le pongo aquí algo como esto. Y así nada más. Así nada más. Esto que habrá, lo que habrá de hacer es que en países ASPX habrá en el logo, en algún lugar, una forma de obtener qué es esto y qué es esto. Para construir una cadena, la idea es que cuando nos construya la página, y vamos a verlo ahorita en el ejemplo, como el ruteo significa, te voy a poner un patrón y cuando coincida, háblale a esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, si no coincide, lo que va a pasar en pantalla va a decir página no existente. Tengo la primera ruta. La primera ruta dice controlador, acción, ID, y es como los que vimos en la parte de atrás, son los mismos. Ahora, un ejemplo de cada uno de ellos es productos, mostrar limpieza. No es MVC, y de hecho los ejercicios que vamos a usar con ruteo los vamos a usar con SPX estándar usando web forms.
y no es más, ni siquiera tiene que ver con métodos, ni con llamadas, ni siquiera tiene que ver con variables en el sistema más que el contenido de la ruta. ¿Qué pasa? Cuando estamos trabajando con MVC, no con SPX estándar, con WebForms, tenemos un controlador. El controlador tiene un método. Por ejemplo, ya creamos el día de ayer alguna página, algún sistema que tenía un controlador con un método llamado crear. Automáticamente, el modelo MVC utiliza ruteo para hacer coincidir las llamadas de lo que tengo en la URL con los métodos de mi clase. Entonces aquí tengo que mi aplicación localhost 52497 tiene un controlador llamado cursos, que tiene un método llamado detalles del curso. Pueden ver que el tercer método que se muestra en este diagrama de clases tiene ese elemento, y tiene además un parámetro dentro de los paréntesis que dice string ID, y se lo estoy dando como elemento tercero de la variable. Dice 39b, etcétera, etcétera. Eso es un GIF, y es el que le voy a dar para trabajar. Ahora, cosa importante en esta diapositiva, para hacer esto, entonces el objeto que lo obtiene es el URL Routing Module. Este URL Routing Module, que es el que sirve para cachar eso, lo utiliza el manejador de MVC, pero en sí el motor del .NET, de ASP.NET, utiliza el módulo de ruteo. Ya después de eso, MVC interpreta como él lo tiene. ASPX no lo hace así, WebForms no lo hacen así, porque las WebForms no hacen coincidir métodos con llamadas en la URL. Hay una pequeña diferencia entre IIS 7 y IIS 6. Cuando usan IIS 6, funcionan las aplicaciones MVC estándar. Es la forma en cómo trabaja él. Recuerden que IIS 6 todavía no era una aplicación .NET tal cual, y lo manejan de una manera diferente. Entonces, la forma de crear una ruta para WebForms es map page route. Así que hacemos esto. Vamos a usar en el global ASAX el método application start. Le hablo a una variable o un elemento estático que se llama rutas, que ya existe, porque pusimos ahí un framework 4 y además pusimos ahí en nuestra clase una sentencia de importación, un using system.web.routing. Entonces ya podemos usar estos elementos. Y vean, hay una ruta que se llama única, que funciona trabajando con este patrón. Tenemos que escribir sistema diagonal algo, y cuando haya eso en el sistema, realmente lo que va a hacer es hablarle a las tareas.sbx. Eso es lo que va a hacer. Si ustedes le hablan a otra cosa diagonal, un texto no va a ir a este porque no lo tiene definido, a menos que ustedes en vez de sistema hubieran puesto valor y entre llaves. Ya sabría que siempre que usen ese formato donde hay tres cosas, va y busca a las tareas.sbx. Siempre. Aquí no, aquí siempre para hablarle le tenemos que dar sistema diagonal y ahora sí, nuestros elementos. Ahora, ¿cómo le hacemos para que estos elementos, tarea y parámetros sean vistos en esta página que se llama las tareas.sbx? Esa es una situación. ¿Cómo los interpreta? Aquí esto nada más sirve para decirle al sistema que cuando yo escriba en la URL dirigiéndome a mi sistema este patrón, quien responda sea las tareas.sbx, nada más. Pues hay que cachar los parámetros. Hay que cachar los parámetros. Ahora, en MVC no pasa eso. Ojo aquí. Para WebForms, la clase para hacer ruteo es map_page_route. En MVC la clase es nada más map_route. Ahora, valores predeterminados, vean. Y después tenemos aquí algunos valores. Vean cómo en la parte de webpage poner valores predeterminados no es como lo hacemos aquí. Bien, los valores predeterminados es usando una nueva instancia anónima. Cuando usamos webpage, usamos un diccionario donde decimos la variable tarea, cuando no la pongas, considera que se llama ver video. La variable parámetro, cuando no se la pongas, considera que se llama alias, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué tal si yo tengo mi página diagonal
dato 1, diagonal dato 2, diagonal dato 3, diagonal dato 4, diagonal dato 5, y quiero que a veces tenga dos datos 1 y 2, o que tenga hasta 10, yo puedo permitirle que tenga varios con un asterisco. Así tengo mi patrón, tarea, barra, asterisco, parámetro. ¿Y esto cómo funcionaría? Tendríamos algo como http, dos puntos, diagonal, página.com, diagonal, sistema, diagonal, ver, diagonal, película 1, diagonal, película 2, diagonal, película 3, película 4, diagonal, película 5, diagonal, película 6. Lo malo es que esos valores se van a meter en una sola cadena y tengo que hacer un split tomando en cuenta la barra. Tomando en cuenta la barra. Bueno, le doy un split y le digo, sepáralos y considera que cada palabra está separada por una barra. Eso es lo que hace realmente. Nada más que la primera barra significa separador de controlador o de acción. La siguiente no, es todo un string completo y los considera cada uno de ellos un elemento tal cual. No genera un arreglo ni nada, o sea, los trae como una cadena pegada. Es lo que hace. Ahora, restricciones. Podemos decirle, ¿sabes qué? Nada más trae un único elemento, o nada más acéptame el valor 00 como entrada. Nada más acéptame valores enteros. Por ejemplo, aquí observen. En este ruteo que estamos utilizando en el map page road, estamos poniendo que se llama única, lo mismo, sistema, tarea, parámetro, las tareas SBX, true, ven. En forma predeterminada, si no le pongo nada a tarea, o sea que si nada más pongo sistema, le doy enter, considerará que tarea tiene el valor 0xf3. Si no le pongo después de el valor de tarea y nada más le doy enter, le pongo sistema, diagonal, dato, considerará que el parámetro tiene el valor 34523. Ahora, yo puedo decirle, pero ¿sabes qué? Nada más funciona cuando pones un 0, una X y dos caracteres hexadecimales. Y que el parámetro esté formado por 5 números. Y aquí está la restricción. El siguiente parámetro son diccionarios de restricciones. Dice aquí, cuando veas el parámetro tarea, compáralo con esta expresión regular. Esta es una expresión regular que dice, verifica que tenga 0x y que haya caracteres 0f y luego un 0 y un 9, cualquiera de esos, 3f, f3. La idea es que haya un carácter, algo hexadecimal. ¿Cómo lo hacemos en el sistema, en la página web, en el curso, para acceder a tal valor tarea y valor parámetro? En la página HTML o SPX simplemente hacemos esto. Vean, aquí hay un text box al cual al texto le ponemos row value tarea. Vean, esa es la variable que trae lo que le hayamos escrito. En el segundo, si lo quieren hacer en el OA donde el cliente tiene un botón o algo, vean, lo único que hacemos es que vamos a los valores que tienen los datos ruteados de la página y vemos, vean, es un diccionario. La que se llama tarea se convierte en string y se cuadra una variable, igual a otra que se llama parámetro, y así lo podemos obtener para hacer uso de ello. En una aplicación MVC no lo hacemos así. En una aplicación MVC lo que hace es que la tarea y parámetro realmente lanzan una acción en una clase. Eso es diferente, porque MVC así lo utiliza tal cual. ¿Qué hacemos? Para darle parámetros entonces, opciones, podemos traer una y utilizamos como parámetro. Eso es lo que hacemos. Primero, antes de crear nuestro sistema para ver qué vamos a hacer, vamos a agregar a nuestra página, a nuestro proyecto web, un nuevo elemento. Este nuevo elemento va a ser un Global Application Class. Vean, el Global ASACS, para poder tener acceso a los métodos de ejecución de la aplicación. Application Start, Application End, etcétera, etcétera. Realmente lo único que necesitamos es el Application Start. Así que los demás están ahí estorbando, así que ahorita por lo pronto no lo necesitamos y no los llevamos de ahí. Para que podamos agregar ruteo a una aplicación con web forms, vamos a tener que declararla e importar la declaración del namespace systemweb.routing. Lo que vamos a utilizar es el método application start, que es el que nos define qué vamos a hacer, y vamos a generar aquí abajo de él, o bueno, vamos a ponerlo aquí arriba,
un método auxiliar público estático que se llame registrar rutas y que tenga como parámetro un elemento route collection que se llame rutas. Bien, ahí dentro vamos a definir esto. Vamos a ver, registrar rutas void. Bien, entonces vamos a definir alguna ruta. En el application start lo único que necesitamos hacer es hacer una llamada a este método, así que la primera vez que se ejecute la aplicación, una única vez en el inicio de la aplicación, lo que va a hacer es llamar una vez a registrar rutas, y lo que va a poner ahí es como parámetro la tabla con las rutas que existen, y es una forma estándar de trabajar con ruteo. Bien, eso nada más es acomodarlo listo para que ya tenga nuestra posibilidad de crear nuevas enrutados. Ahora, a la variable rutas que yo tengo aquí en mi método registrar rutas, voy a crearle una nueva ruta para páginas web en forma de web forms, una aplicación ASP.NET estándar. Voy a usar el método map_page_route y vamos a decirle que una de esas rutas se va a llamar como quieran. O sea, recuerden que es un identificador, así que puede tener cualquier texto. Y vamos a poner aquí el que tenemos en la presentación: sistema, tarea, parámetro, y vamos a encerrarlo en unas llaves. Todo esto es una cadena, y luego vamos a indicarle a dónde va a ir cuando detecte esa ruta. Va a ir posiblemente a una ruta que es las tareas.aspx. Vamos a decirle que sí busque. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora vamos a generar las tareas.aspx, que es la página que va a responder a ello. Agregamos un nuevo elemento que se llama las tareas ASPX. Las tareas.aspx, una web form, sí. Bien, esta es el área de diseño de mi página ASPX. Yo voy a agregar una etiqueta para ver cómo responde. Y esa etiqueta va a tener algunas propiedades. Para iniciar no tiene texto y se llama label mensaje. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir el método load. Doy doble clic sobre mi diseño de la página para abrir el load de mi página. Estoy teniendo aquí a la vista el ruteo para ver cómo va a funcionar y qué es lo que estoy obteniendo a partir de él. Bien, en el load lo que voy a poner es lo siguiente. Voy a ponerle que hay una página, un string que se llama tarea, lo cual va a estar llenado con lo siguiente: page, row data, values, y se llama tarea, y vamos a convertir eso a string. También vamos a poner algo así como tarea, y el otro se llama parámetro, lo mismo, page, row data, values, parámetro, toString. Y ya tengo ahí en una forma muy sencilla la manera de obtener de mi expresión de ruteo, de mi expresión URL, de mi patrón URL, los valores que vienen puestos en la llamada. Ahora, lo que voy a hacer es que en la etiqueta, en la que se llama label mensaje, voy a escribirle eso, nomás para darme una idea y verificar que de verdad está poniendo eso. Voy a poner algo como esto y voy a poner aquí tarea. Vamos a poner algo como esto. Vamos a poner un H1. Vamos a poner la tarea es la tarea, así nada más, la tarea. Luego vamos a concatenarle la variable tarea y vamos a cerrarlo con un. Eso significa que para que yo trabaje con mi aplicación
tengo que decirle sistema diagonal algo, diagonal algo. Es lo que debe funcionar. Así es nuestro primer ejercicio y es una primera aproximación a lo que hace el ruteo. Voy a abrir las tareas ASPX, voy a verla en el explorador para ver qué hace. Le voy a dar View Browser y esperamos una pantalla amarilla que dice referencia no asignada a una instancia de un objeto. Lo que pasa es que no le hablé con la ruta estándar, no existe tal valor. Vean, no escribí nada en la URL, entonces no se llama las tareas, se llama sistema diagonal. No sé si aquí lo vamos la tarea es mate y el valor es, no sé, 45. Y ahora sí tenemos, la tarea es mate y el parámetro es 45, vean. Tomó de la ruta el valor que yo le di. Ahora, podemos hacer una prueba quitando el 45 y ya no sirve. Podemos hacer una prueba quitando mate también y tampoco sirve, porque no hay una ruta, un patrón que me responda a solamente poner un elemento. ¿Qué significa? Que no le indiqué cuáles son los valores predeterminados para cuando no le pongo nada. Entonces, voy a modificar mi ruta y voy a poner lo siguiente, true, y voy a agregar ahora sí los valores predeterminados. Los valores predeterminados van a estar indicados por un diccionario de valores que se crea con un New Root Value Dictionary. Este Root Value Dictionary lo que me va a hacer es indicar cómo va a trabajar mi aplicación cuando no le dé valores a la llamada en la URL. Entonces lo que voy a poner ahí es rápidamente nada más en el valor poner, bueno, cuando tengas tarea y no haya ningún valor indicado, entonces considera que le vamos a poner no pusiste nada, coma y uno más, y para parámetro ¿a dónde o qué o cuándo? Ahora sí tiene valor, ahora sí tiene algo a que llenar. Dice, no pusiste nada, el parámetro, ¿a dónde o qué o cuándo? Por ejemplo, ahora no voy a poner nada en el parámetro, nada más voy a poner aquí es valor. Y vean, nada más cambia valor. Si cambio pues ahora ya lo pone diferente. Si le pongo una diagonal más, vean, no hay un parámetro que me defina, también tienes muchos números de parámetros variables, pues no lo acepta, porque no hay un patrón que esté trabajando con ellos. Solo hay un patrón que responde a ello. Ahora vamos a indicarle que queremos que nuestra ruta funcione con un patrón de escucha específico, o sea que sea un constraint, una restricción, y vamos a generar un nuevo diccionario y vamos a decirle por cada uno de los parámetros, no necesariamente tenemos que ponerlos todos, podemos poner por cada uno de los parámetros qué restricciones deben de tener. Así que yo voy a poner aquí que para tarea debe haber una restricción y para parámetro debe haber otra restricción. Entonces el valor que voy a poner entre esas comillas es el mismo que vimos en la diapositiva, así que voy a poner que mi patrón es un 0, una X minúscula, posteriormente voy a poner de la A hasta la F o del 0 hasta el 9 y que ese patrón sea 2 veces.
para los números o para el parámetro, nada más voy a aceptar una cadena con 5 números. Así que voy a poner de 5 adentro. No olviden la arroba para evitar problemas con la barra diagonal. Por default tiene 0xff 0, 1, 2, 3, 4, 5 y funciona bien porque ese es el predeterminado. Pero ¿qué tal si escribo aquí algo como dato nada? Y ya no funciona. A menos que yo escriba algo aquí y escriba 0x, tiene que ser exactamente como yo le dije en el patrón, 0x por ejemplo. Y acá tiene que tener también números. Y ahora sí lo acepto. Vamos a agregar una nueva clase y vamos a agregarle aquí mi restricción. Ok. Bien, esa es una clase de mi restricción. Solo que para que esto pueda funcionar tenemos que hacerla que herede de System Web Routing iRoute Constraint. Lo que tenemos que hacer es crear el método que implementa esta interfaz. Recuerden que para implementar una interfaz es tan simple como ir a la interfaz y seleccionar la opción Implement Interface y se genera el método que inicialmente tenga que ser implementado. Vean cómo este método que se llama match realmente lo que hace es hacer algo en el sistema indicando en forma de verdadero o falso si la restricción es correcta o no. Aquí por ejemplo pues podemos hacer algo como esto. Voy a decirle aquí que devuelva lo que resulte de hacer una comparación de los valores que hay en el nombre del parámetro convertido a string, que lo compare con 0x00. Ponemos true. True es para ignorar mayúsculas, minúsculas. Y esa instrucción me dice: devuelve verdadero cuando no es igual a 0x00. Voy a decirle aquí que el sistema abre bien porque el valor predeterminado es 0xff. Le pongo lo que sea y pongo 1, 2, 3, 4, 5. Funciona. Ven que el número 1, 2, 3, 4, 5 la restricción no está puesta, así que puedo poner lo que sea. Pero ¿qué tal si escribo en vez de lo que sea el 0x00? Ese ya no lo acepta.